San Isidro del Valle nunca aparecía en los mapas. Era un caserío de caminos polvorientos donde la gente se saludaba sin levantar la voz y las historias se pasaban más por miradas que por palabras. En ese rincón del norte de Sonora nadie esperaba que algo nuevo sucediera. Pero una tarde de abril bajó de una camioneta blanca un hombre con acento de ciudad. Llevaba una mochila al hombro, botas limpias y una carpeta de papeles que decían que él venía a trabajar en la remodelación de la capilla de San Matías. Se llamaba Juan Miguel. Nadie sabía mucho de él. Se instaló en una habitación rentada detrás de la tienda de don Pascual y empezó a trabajar al día siguiente con los albañiles del pueblo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos lo escuchaban. No tardó en llamar la atención de Teresa, una joven de mirada baja, cabello largo y voz que apenas se oía. Vivía con su tía Clara en una casita de adobe al borde del campo de fútbol, justo frente al cerro más alto de la zona. Teresa no tenía padre conocido. Su madre había muerto de complicaciones durante el parto y desde entonces la tía la había criado con una mezcla de cariño seco y normas estrictas. Nunca la dejaba ir a los bailes, ni a misa sola, ni a la tienda si no era necesario. Pero Teresa encontraba momentos para salir y fue en uno de esos, camino al pozo, que Juan Miguel le habló por primera vez. Los encuentros se volvieron frecuentes, siempre breves, siempre a la sombra. Caminaban sin tocarse, sin decir nada que pudiera escucharse desde las ventanas. Él le contaba de Hermosillo, de los coches, de los edificios altos. Ella escuchaba como si esas cosas fueran parte de un sueño lejano. Con el tiempo, comenzó a esperarlo cada atardecer, justo en la esquina donde el campo se une con la calle principal. Una noche, bajo un cielo sin luna, él le prometió volver. Dijo que la obra estaba por terminar y que debía regresar a la capital a buscar otro contrato. Le aseguró que juntaría dinero, compraría una casita para los dos y volvería por ella. Le tomó la mano por primera vez. No hubo beso, solo esa promesa dicha en voz baja. Teresa asintió sin dudar. Pasó la semana. Luego, no llegó carta ni llamada. Pero ella seguía yendo a la esquina cada tarde, vestida con el mismo vestido azul celeste que había usado la última vez que lo vio. Su tía decía que eran tonterías, que los hombres de ciudad no se casaban con muchachas de pueblo, pero Teresa guardaba un anillo barato en una cajita de madera y comenzó a bordar sábanas con su nombre junto al de él. Y si tú eres de los que no puede dejar de seguir historias como esta, suscríbete. Activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. En la tercera semana sin noticias, Teresa dejó de asistir a misa. La gente comenzó a notar su ausencia en los pasillos del mercado, en la fila del molino, en los saludos de la mañana. Se quedaba en casa, sentada frente al espejo de marco dorado que había pertenecido a su madre, peinando el cabello en silencio. La tía Clara intentó forzarla a salir, pero cada intento se encontraba con un muro de quietud. Teresa ya no respondía, apenas si comía. El vestido de novia, que había estado guardado en un baúl bajo la cama desde que tenía uso de razón, apareció repentinamente colgado detrás de la puerta. Era de lino blanco, bordado a mano. No tenía manchas, pero sí la apariencia antigua de lo que espera demasiado tiempo. Lo planchaba cada día, con delicadeza, como si fuera a usarlo en cualquier momento. Se sentaba frente al espejo con el vestido sobre las piernas, acariciando la tela como si fuera piel viva. Una noche, la tía entró en la habitación sin tocar. Le gritó que despertara, que dejara de hacerse la mártir, le arrancó el vestido de las manos y lo rasgó con furia. Teresa no lloró, no gritó, solo recogió cada pedazo, se sentó en el piso y comenzó a coserlo de nuevo con hilo blanco y los dedos temblorosos. Tardó 3 noches completas en recomponerlo. No habló durante ese tiempo.
ni después. La salud de Teresa empezó a decaer. Perdía peso. Su piel adquirió una palidez que preocupaba a las vecinas, aunque ninguna se atrevía a comentarlo en voz alta. La tía, vencida, dejó de insistir. El doctor del pueblo vino una sola vez. Le recetó un jarabe para los nervios. Dijo que era tristeza pasajera, pero todos sabían que no era eso. Nadie se marchita así por dentro si no está sintiendo algo más profundo. Una mañana, Clara fue a despertarla y la encontró acostada con los ojos cerrados, abrazando el vestido como si fuera una persona. En la mesita, una carta sin terminar. Solo una línea escrita. Dijiste que regresarías. En su dedo, la alianza que había comprado en secreto con sus pocos ahorros. No hubo velorio, apenas un sepelio rápido, sencillo, sin música ni rezos largos. El cura habló de enfermedades del alma y consuelo en la fe. Nadie lloró en voz alta, pero la mayoría evitó mirar el ataúd cuando lo bajaron. Era como si ya la hubieran enterrado desde antes. Sin embargo, lo que vino después fue lo más inquietante. En la misma semana, el cielo permaneció nublado durante 3 días, sin una gota de lluvia. Las flores que Teresa había plantado en la entrada de la casa se marchitaron todas de un día para otro. Los pájaros dejaron de cantar por las mañanas. Y si crees que esto es solo el principio, quédate con nosotros hasta el final. Lo que ocurrió en San Isidro después de la muerte de Teresa no tiene explicación, pero todos lo recuerdan. A partir del entierro, algo cambió en San Isidro del Valle. No fue inmediato, pero tampoco tardó. El ambiente, que ya de por sí era tranquilo, se volvió denso. El aire parecía más pesado, las noches más largas. Nadie lo decía con claridad, pero todos lo sentían. Era como si el pueblo entero respirara con dificultad. La primera en hablar fue doña Rosario, la lavandera que vivía cerca del arroyo. Dijo que una madrugada, mientras aclaraba sábanas en la piedra, vio una figura de mujer parada sobre el puente viejo. Llevaba un vestido claro y un velo que le cubría el rostro. Pensó que alguien se había perdido, pero cuando parpadeó ya no había nadie. Aseguró que no se escucharon pasos, ni agua, ni nada. Solo el silencio, más espeso que nunca. Después vino el caso de Mariana y Elías, una pareja joven que se había mudado hacía poco al pueblo. Se querían, eso era evidente. Siempre se les veía de la mano, riendo bajito, caminando por la plaza al caer la tarde. Pero de un día para otro dejaron de hablarse. Mariana, según contó su prima, decía sentir escalofríos cada vez que Elías la tocaba. Una noche, durante la cena, él simplemente se quitó el anillo de compromiso sin una palabra. Nunca explicaron nada. Ella se fue al amanecer. En la escuela, una niña de 2º grado comenzó a llorar sin razón. Cuando su maestra le preguntó qué pasaba, dijo que la señora Blanca le había dicho en sueños que no se casara jamás. Lo dijo con tanta convicción que la directora decidió llamar a los padres. Pero lo más inquietante fue que esa misma semana otras 2 alumnas contaron sueños similares. Siempre una mujer callada, al pie de la cama, que no hablaba, solo miraba. Una señora mayor del pueblo, que prefería mantenerse en el anonimato, dijo haber sentido a alguien detrás de ella mientras cocinaba. Escuchó la cuchara caer al piso sin que nadie la tocara. Cuando se giró, no había nada, pero el florero que guardaba en la repisa estaba volcado y el agua empapaba una de las servilletas bordadas por Teresa. Las historias comenzaron a multiplicarse. Personas que sentían que los espejos no reflejaban exactamente lo que debían. Sombras que pasaban por la esquina del ojo. Golpes secos en la puerta a las 3 de la mañana. Pero lo más común eran los sueños. Siempre con la misma mujer. Una silueta delgada, de pie, observando en silencio. En todos los relatos, su rostro era difícil de ver.
A veces tenía velo, otras veces solo ojos muy tristes. Aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían de quién se trataba. Y si has llegado hasta aquí, ayúdanos a llevar esta historia más lejos. Comparte este video con alguien que no crea en lo que no se puede explicar. Tal vez cambie de opinión al escuchar lo que ocurrió en la casa donde todo empezó. Durante más de 2 años, la casa donde vivió Teresa permaneció vacía. Las paredes se agrietaron, el portón de metal oxidado se venció y el jardín se llenó de maleza seca. Nadie quería pasar por allí, y los niños evitaban jugar en la calle que daba frente a su puerta. Decían que al anochecer se escuchaban pasos dentro, aunque no hubiera luz ni señales de vida. Pero nadie quería confirmar nada. En San Isidro, lo que no se dice no duele tanto. Una tarde de enero, una pareja proveniente de Hermosillo llegó al pueblo. Laura era enfermera, tenía 34 años y buscaba un sitio tranquilo para vivir después de años de estrés en hospitales públicos. Su esposo, Óscar, vendía electrodomésticos por catálogo. Ambos querían empezar de nuevo. Cuando vieron la casa, pensaron que con una buena mano de pintura, nuevas ventanas y limpieza profunda bastaría. Nadie les contó lo que había pasado allí. No por malicia, sino por miedo. Los primeros días fueron normales. Pintaron de azul claro las paredes, podaron el jardín, instalaron luces solares y abrieron las ventanas que llevaban años selladas. Laura incluso comentó a la vecina que nunca había dormido tan bien. Pero en la segunda semana, las cosas comenzaron a cambiar. Primero vinieron los sueños. Laura despertaba con la sensación de que alguien la observaba desde el pie de la cama. Soñaba con una mujer parada en silencio, sin moverse, sin decir nada. No era un sueño aterrador, pero sí incómodo. Una presencia constante. Óscar se lo tomó a broma. Dijo que era el estrés de la mudanza. Pero eso cambió la tarde en que se quedó solo en casa. Estaba cepillándose los dientes cuando escuchó 2 palmadas secas justo en el pasillo. Se asomó. Nada. Al regresar al baño, el espejo estaba empañado, aunque no había vapor. En el vidrio, escritas con un dedo, se leían 3 palabras. ¿Y yo qué? No dijo nada a Laura. Pensó que sería su mente. Pero al día siguiente, la puerta del dormitorio se abrió sola a las 3:15 de la mañana. Estaba cerrada por dentro. No había viento, no había forma. Laura despertó sobresaltada. Él se quedó mirando la puerta sin decir una palabra. Días después, comenzaron las discusiones, por cosas mínimas. Un tenedor fuera de lugar, una toalla mal doblada. La tensión crecía sin causa aparente. Laura empezó a desconfiar de todo. Lloraba en la ducha, dormía mal. Tenía la impresión de que la casa los escuchaba. Una noche se levantó sudando. Óscar dormía profundamente. Miró hacia el espejo del armario y la vio. Sentada en la esquina, con un vestido blanco arrugado, el rostro pálido, los ojos hundidos, llorando en silencio. Cuando se giró, no había nadie. Pero el olor a flor blanca inundaba el cuarto. Y si te atreves a continuar esta historia, dale like al video. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo casos reales como este, que la mayoría prefiere no contar. Después de la partida silenciosa de Laura y Óscar, el pueblo volvió a cerrar la boca. Nadie comentó nada. La casa fue clausurada sin explicaciones, con un cartel de "se vende", que el viento terminó arrancando. Pero los rumores siguieron creciendo, discretos, como las raíces que rompen el concreto sin hacer ruido. Las miradas volvieron al campo de fútbol, ese que bordeaba la calle principal. Allí, según decían, era donde Teresa solía caminar con Juan Miguel durante los pocos meses que estuvieron viéndose. Nadie lo afirmaba con certeza, pero los que la conocieron aseguraban que era ahí donde ella lo esperaba. Siempre en la misma esquina, bajo una ceiba vieja que ya no da sombra igual.
Un grupo de adolescentes que solía ir al campo por las noches dejó de hacerlo. Una muchacha contó que, mientras caminaban cerca del árbol, vio a una figura femenina sentada en el pasto. Pensó que era una vecina, pero al acercarse, la figura se esfumó, sin dejar rastro. Solo quedó en el suelo una mancha de humedad donde antes no había nada. Un fin de semana, una pareja de turistas de Zacatecas se alojó en una pequeña posada del pueblo. Querían pasar unos días tranquilos, lejos del ruido de la ciudad. Durante la primera noche salieron a caminar y se sentaron en una banca frente al campo. Según relataron a la dueña del hospedaje, la luz del farol comenzó a parpadear. Luego, vieron a una mujer caminar descalza por la vereda de tierra. Llevaba un vestido largo que arrastraba en el suelo. No se le veían los pies. No emitía sonido. El novio intentó llamar, pero la figura desapareció detrás de una pared de ladrillo. Se marcharon al día siguiente, sin desayunar. La banca donde se decía que Teresa se sentaba fue encontrada podrida, con las tablas partidas como si algo la hubiera presionado por años. Nadie se atrevió a repararla. Pronto la retiraron, pero en el lugar donde estuvo, el pasto no volvió a crecer, ni la sombra regresó. En una feria escolar, un grupo de niños se tomó una foto grupal disfrazados de personajes históricos. Al revelarla, una figura borrosa aparecía al fondo, una silueta femenina de pie, con los brazos caídos, mirando hacia la cámara. El director pidió que no se compartiera. La foto desapareció semanas después del archivo digital. Nadie supo cómo. No era solo lo que se veía, era lo que se sentía. Quien pasaba cerca del campo decía que el pecho se apretaba, como si faltara aire, un peso invisible que solo se quitaba al alejarse, y siempre el mismo olor, flor blanca marchita. Si tú también has sentido alguna vez que hay lugares donde el aire parece detenerse, deja un comentario. Queremos saber si en tu ciudad también hay historias que el tiempo se niega a enterrar. Conforme los años pasaban, el nombre de Teresa empezó a circular fuera de San Isidro del Valle. Al principio fueron comentarios aislados en foros de internet, luego publicaciones breves en redes sociales, historias cortas, sin contexto, donde aparecía la misma figura, una mujer vestida de blanco, sola, mirando con tristeza a parejas enamoradas. Algunos lo tomaban como una leyenda urbana. Otros sabían que no lo era. Una pequeña productora de Guadalajara que realizaba documentales sobre fenómenos no explicados decidió visitar la región. El equipo estaba formado por jóvenes entusiastas, todos en sus 20s. Llevaban cámaras de última generación, micrófonos ambientales, sensores de movimiento y hasta un dron. Llegaron en octubre, justo antes del Día de los Muertos, y se presentaron ante las autoridades locales como investigadores serios. Decían que venían por respeto a la memoria oral del pueblo. El primer día lo dedicaron a entrevistas. Hablaron con vecinos antiguos, con jóvenes que crecieron con las historias, con la encargada de la tienda y el chofer del transporte escolar. Todos respondían en voz baja, mirando al piso, como si no quisieran ser grabados. Uno de los técnicos comentó que le parecía exagerado. Otro dijo que lo encontraba interesantemente teatral. El segundo día se acercaron a la casa donde vivió Teresa. No ingresaron, solo filmaron el exterior desde la calle. El sonido del ambiente fue grabado en alta definición, pero cuando revisaron el archivo por la noche, encontraron un patrón extraño. Una interferencia leve, casi imperceptible, en forma de zumbido prolongado. Al pasarlo por el espectrograma, el sonido dibujaba una línea ondulada constante, como una respiración. Lo atribuyeron a una falla técnica. Esa noche instalaron su equipo en el campo, justo frente a donde antes estaba el banco. Colocaron sensores en los árboles, encendieron cámaras térmicas y dejaron el dron suspendido en modo nocturno sobre la zona.
A las 3:33 de la madrugada, el dron perdió el control y cayó repentinamente sobre el lecho seco del arroyo. Un grito se escuchó segundos después. Daniel, uno de los camarógrafos, fue hallado agazapado junto a los matorrales, en estado de shock. No hablaba, no reaccionaba. Solo después de varios minutos repitió una frase una y otra vez. Ella solo quería que la quisieran también. La repitió más de 20 veces antes de caer dormido por agotamiento. Los archivos de esa noche desaparecieron. Los discos de respaldo se quemaron por una sobrecarga inexplicable. El equipo decidió abandonar el proyecto. Solo una grabación sobrevivió. Una cinta analógica donde una anciana del pueblo, doña Mireya, costurera retirada, decía lo siguiente: una esperanza rota es peligrosa. Si se seca dentro del corazón, se pudre, y lo que se pudre, envenena. Si crees que hay historias que no deben ser grabadas, compártela. Hay verdades que no sobreviven a la exposición, pero merecen ser contadas en susurros. Tras la salida abrupta del equipo de grabación, San Isidro cayó en una especie de acuerdo tácito. Nadie volvió a mencionar a Teresa por su nombre. Los ancianos decían simplemente ella. Las parejas jóvenes comenzaron a tomar precauciones absurdas, pero necesarias. Evitaban demostraciones de afecto en público. Se veían a escondidas, como si amar fuera una transgresión. Y tal vez, en ese pueblo, lo era. Una noche de junio, una pareja que recién se había casado en la ciudad vecina decidió pasar su luna de miel en la antigua posada del pueblo. Querían algo tranquilo, lejos de la modernidad. Habían escuchado que el aire de San Isidro era limpio y que la gente, aunque reservada, era amable. No sabían nada, nadie les advirtió. En la primera noche, al cruzar el umbral de la habitación que les habían asignado, una con vista al jardín y a la torre de la iglesia, la mujer se detuvo en seco. Dijo haber sentido un escalofrío desde la nuca hasta los pies. No quiso darle importancia. Cansados, se acostaron sin deshacer las maletas. A la madrugada, él despertó al escuchar susurros. Pensó que ella hablaba dormida, pero al voltear, la encontró caminando por la habitación, los ojos abiertos, los brazos colgando. Repetía una frase apenas audible. Yo también lo prometí. Intentó despertarla. No reaccionó. Tuvo que sacudirla con fuerza. Al abrir los ojos, no recordaba nada. Al amanecer, se marcharon sin pagar la segunda noche. Dejaron las llaves sobre el mostrador, sin mirar atrás. El encargado de la posada dijo que al revisar la habitación encontró una flor blanca marchita sobre la almohada. Ninguno de los empleados la había colocado ahí. Ese mismo mes, el sacerdote del pueblo, Padre Julián, un hombre de edad avanzada y profundamente respetado, decidió cambiar una costumbre que llevaba décadas intacta. Ordenó que la torre de la iglesia se cerrara por las noches. No dio explicaciones. Solo dijo que la fe debía resguardarse. Durante su homilía del domingo, habló sobre los muertos que no han sido escuchados. No mencionó nombres, no miró a nadie en particular, pero los asistentes entendieron. En la semana siguiente dejó de celebrar matrimonios, canceló bautizos y primeras comuniones. El templo se mantenía abierto solo por las mañanas. De noche, las velas se apagaban solas. Algunos vecinos empezaron a dejar ofrendas silenciosas en la plaza. Cintas blancas, flores pequeñas, veladoras. Nadie sabía quién las ponía, nadie las tocaba. Parecían señales de respeto o quizá de miedo. Y entonces ocurrió lo que nadie quería confirmar. Una noche fría, un joven fue visto corriendo por las calles del centro. Decía haber visto a la mujer del velo dentro de la iglesia, sentada en la última banca, con la cabeza baja. Nadie más la vio. Pero al día siguiente,
La puerta trasera del templo estaba abierta y en el suelo quedaban marcas de barro fresco. Si alguna vez has sentido que hay promesas que no se rompen ni con la muerte, comenta abajo con una sola palabra: presencia. Queremos saber si tú también crees que hay dolores que no terminan al morir. Mientras el pueblo se ajustaba a una nueva rutina de miedo contenido, comenzaron a circular historias que no tenían explicación lógica, pero se repetían con una frecuencia inquietante. Todas compartían un mismo hilo invisible: espejos, no como objetos decorativos, sino como portales para algo que no debería estar al otro lado. Luisa, dueña del salón de belleza del pueblo, fue la primera en contarlo. Un martes por la tarde, atendía a una clienta que venía de fuera, una muchacha alegre, recién comprometida. Mientras le lavaba el cabello en el lavamanos, la joven se quedó completamente inmóvil. Tenía los ojos fijos en el espejo del fondo. Cuando Luisa preguntó qué pasaba, la clienta respondió en voz baja: «¿Hay alguien detrás de ti?» Luisa se giró de inmediato. No había nadie. Revisaron cada rincón. Estaban solas. La muchacha se levantó, pagó sin secarse el cabello y salió caminando con prisa. No volvió jamás. Luisa cerró el local por una semana. Desde entonces, cubre todos los espejos al terminar la jornada. En otra casa, una niña de 8 años se negaba a usar el baño sola. Su madre, preocupada, le preguntó por qué. La niña respondió que la señora triste no le dejaba cerrar la puerta. Dijo que cuando se miraba en el espejo, veía a una mujer parada justo detrás de ella, con el rostro cubierto por un velo y los dedos manchados de barro. El padre retiró el espejo, pero la niña comenzó a despertarse con pesadillas, siempre repitiendo la misma frase: no quiere que nadie sea feliz. Videos de compromisos grabados en el pueblo comenzaron a presentar fallas. Uno, captado por un celular durante una pedida de mano en la plaza, desapareció misteriosamente del dispositivo. Cuando lograron recuperar parte del archivo, solo se veía la imagen congelada de la pareja y una voz lejana, ahogada por la estática, que decía algo que nadie logró descifrar. Algunos escucharon: «No era para ustedes». Otros dijeron haber oído: «Ella sigue aquí». Doña Teodora, que vivía frente a la capilla, juró haber visto en su espejo del pasillo una silueta que no era suya. Se movía con un leve retraso, como si llegara tarde a cada gesto. No lo comentó con nadie hasta que su vecina, sin saber lo ocurrido, le dijo haber tenido el mismo sueño. Teresa, parada en el corredor, llorando sin emitir sonido. Los niños ya no jugaban frente a espejos. Algunos padres cubrieron los que tenían en sus casas con pañuelos bendecidos por el padre Julián. Una mujer mayor confesó en una reunión de oración que sentía que al mirarse ya no era ella quien devolvía la mirada. Si tú alguna vez te has sentido observado mientras estabas solo frente a un espejo, déjanos un corazón blanco en los comentarios. Puede que no estés tan solo como crees. La plaza del pueblo, que antes era punto de encuentro para las familias y escenario de festivales escolares, fue perdiendo su vida poco a poco. Ya no se veían parejas sentadas en las bancas. Las risas de los jóvenes eran sustituidas por pasos rápidos y conversaciones breves. Los niños eran llevados a casa antes de que oscureciera. San Isidro se convirtió en un lugar donde la gente evitaba mirar hacia los rincones, como si temieran ver algo que no debería estar ahí. Una madrugada de octubre, una pareja que regresaba del Almirante caminaba tomada de la mano. Hacía frío, pero el cielo estaba despejado. Justo al cruzar frente a la fuente central, ella se detuvo de golpe. Él no entendía, ella temblaba. Dijo que había escuchado algo, un susurro muy bajo, casi como un pensamiento que no era suyo. ¿Por qué tú sí y yo no? No era la primera vez que se oía esa frase. Varios la habían mencionado antes, en sueños, en momentos de confusión, durante discusiones que no tenían sentido. Siempre la misma pregunta, siempre con un eco que parecía no venir del mundo físico. No era grito,
Era dolor contenido. Las parejas que aún intentaban mostrarse afecto en público comenzaban a tener incidentes, peleas súbitas, alejamientos sin explicación. Una joven aseguró que cada vez que intentaba besar a su novio en la plaza, sentía una presión en el pecho, como si algo invisible le oprimiera el corazón. El muchacho, escéptico al principio, confesó haber tenido sueños donde veía a una mujer llorando bajo el farol de la esquina. En la vieja casona donde vivía la familia Montes, una de las hijas encontró un dibujo extraño en el cuaderno de su sobrina de 6 años. Era una figura femenina con un velo y flores blancas a su alrededor. Al preguntarle quién era, la niña respondió: «La señora que me mira cuando estoy con mi papá». La madre, horrorizada, quemó el dibujo y mandó quitar todos los retratos familiares de la sala. El banco que había sustituido al original, aquel donde se decía que Teresa esperaba a Juan Miguel, fue retirado por segunda vez. Nadie se sentaba en él, nadie lo miraba siquiera. El pasto seguía sin crecer en ese espacio. La sombra caía de forma extraña. El sol parecía evitar ese punto exacto. Y aunque el nombre de Teresa no se pronunciaba, su presencia se hacía sentir. En las madrugadas frías, muchos aseguraban escuchar pasos suaves en la plaza, el roce de una tela arrastrándose por el suelo empedrado. A veces, cuando el viento era lo único que rompía el silencio, alguien creía oír esa misma pregunta, murmurada desde algún rincón: ¿por qué tú? Si sigues leyendo esta historia, comenta con la palabra silencio. Así sabremos que aún estás con nosotros, aunque no estemos completamente solos. Hoy en día, San Isidro del Valle es un pueblo que parece dormido incluso cuando está despierto. Las casas permanecen cerradas al caer la tarde. Las celebraciones fueron reduciéndose, ya no hay bodas en la iglesia, no se celebra el Día de los Enamorados. La escuela cambió el nombre de su festival de primavera. Nadie lo menciona directamente, pero todos entienden por qué. La casa donde vivió Teresa sigue en pie. La pintura azul se ha desvanecido. El jardín volvió a llenarse de maleza. Las ventanas están tapiadas con tablas cruzadas. Hay quienes dicen que, en ciertas noches, una luz tenue se filtra por la rendija del ático, como si alguien caminara dentro. Nadie se acerca, ni siquiera los perros. Los forasteros que pasan por el pueblo rara vez se quedan más de una noche. Algunos mencionan sentir que algo observa desde los techos. Otros reportan problemas con sus celulares, llamadas entrecortadas, fotos que no se guardan, grabaciones con interferencias. Una pareja dejó un mensaje en el libro de visitas de la posada: «El silencio aquí pesa, no volveremos». Una regla no escrita circula entre los más jóvenes: si estás enamorado, no te beses en San Isidro, menos aún en la plaza. Nadie lo impone, pero todos lo respetan. Los niños ya no juegan cerca de la ceiba del campo. Dicen que han visto una mujer parada junto al árbol, con el vestido mojado, como si acabara de salir del río, siempre de espaldas. Cada 12 de junio, al amanecer, aparece una flor blanca en el centro de la plaza. No tiene raíz, nadie la pone, nadie la toca. Es fresca, con gotas de rocío, aunque no haya llovido. Los vecinos la rodean sin hablar, como si supieran que algo está marcando su presencia. Alguien dijo una vez que es su forma de recordarnos que todavía espera, que sigue buscando lo que nunca llegó. En la sacristía de la iglesia hay un cuaderno viejo escondido entre documentos olvidados. En una de sus páginas, el padre Julián escribió una frase en letra temblorosa: «El alma que muere sin ser vista no descansa. Se queda buscando dónde fue que la ignoraron. Nadie supo cuándo la escribió». El padre falleció meses después, en silencio, sin mencionar nada más. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, te has cruzado con algo más que una historia? Tal vez pienses que fue un cuento rural, una leyenda local, pero pregúntate,
¿Qué pasa cuando el amor no es correspondido y lo único que queda es el vacío? Si algún día visitas un lugar donde el viento no sopla, donde las sombras se mueven distinto y donde las flores nacen sin razón, no mires atrás, no busques explicaciones, solo sigue caminando. Y ahora, si esta historia te dejó con un nudo en el pecho, compártela. Alguien más necesita saber que hay promesas que incluso después de la muerte siguen esperando cumplirse.